Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Muy buenas tardes para todos y todas. En nombre de ONU Mujeres, que es la entidad del Sistema de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres, queremos agradecer al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la invitación a participar en esta 20ª edición del Congreso Nacional y la 5ª edición del Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es liderado por la Subdirección de Investigación Científica. Asimismo, queremos dar un saludo muy especial de parte de nuestra representante en país, la señora Viviana Ido Almagro, quien felicita este espacio y agradece la invitación a ONU Mujeres para compartir algunos elementos sobre la importancia de incorporar el enfoque de género y diferencial en la producción, análisis y utilización de datos estadísticos. Máster, por favor, pasar la presentación. En este siguiente diapositiva, por favor, quisiéramos compartirles un poco sobre la agenda que vamos a desarrollar. Queremos compartirles primero el objetivo de esta ponencia, compartirles un poco sobre el mandato de nuestra agencia, que es ONU Mujeres, hablar del contexto y la importancia del contexto en función de la disponibilidad de datos. Como cuarto punto, hablar de los marcos normativos internacionales y nacionales en relación a las estadísticas con enfoque de género. El quinto punto, avances y retos en la producción, análisis y utilización de datos. Y por último, recomendaciones derivadas de una estrategia en estadísticas de género. Le doy la palabra a mi colega Rolando Crespo, quien es actualmente coordinador de la estrategia de estadísticas de género de ONU Mujeres en Colombia. Muchísimas gracias, Ana, por tus palabras introductorias. Máster, por favor, la presentación. Gracias. En este caso en particular, me gustaría iniciar aclarando un poco cuál es el objetivo de esta sesión que nos hemos propuesto desde ONU Mujeres en Colombia con el ánimo de contribuir a las reflexiones que se estarán desarrollando a lo largo de este importante espacio. Es de esta forma que nosotros nos proponemos establecer un vínculo entre lo que son las entidades productoras y las organizaciones usuarias de estadísticas, promoviendo en consecuencia la importancia de incorporar enfoques diferenciales e interseccionales en la función estadística, para generar evidencia más oportuna para la toma de decisiones, especialmente frente a la agenda de género. Teniendo este objetivo en mente y sobre todo la importancia de establecer este vínculo entre entidades productoras y organizaciones usuarias de estadística, me gustaría iniciar esta ponencia aclarando un poco cuál es el triple mandato que como ONU Mujeres tenemos a nivel global y consecuentemente en Colombia. ONU Mujeres, como agencia parte del sistema de Naciones Unidas en el país, tiene un triple mandato. Su primer mandato obedece a un enfoque normativo por medio del cual ONU Mujeres tiene el mandato de contribuir a los gobiernos y a los estados miembros de Naciones Unidas a poder contribuir a la implementación de los grandes marcos normativos internacionales ligados con la agenda de género. Algunos ejemplos de estos marcos normativos nos estamos refiriendo a la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, pero también a otros marcos normativos como es la CEDAW, como es la Convención de Belém do Pará o como es la Plataforma de Acción de Beijing. De estos tres últimos elementos, en su momento, más adelante, tendremos la oportunidad de profundizar un poco. El segundo mandato que como ONU Mujeres tenemos es un mandato más programático, por medio del cual a través de distintos proyectos o programas bajo diferentes enfoques de alianzas, ONU Mujeres contribuye a los gobiernos y estados a poder lograr las prioridades definidas en materia de agenda de género, de tal suerte que podamos contribuir a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Finalmente, ONU Mujeres tiene un mandato de coordinación, cuyo mandato se ve más al interior del sistema de Naciones Unidas, de tal suerte que ONU Mujeres
colabora con los distintos fondos o programas y agencias que hacen parte del sistema, de tal suerte que la priorización de la agenda de género no solo sea un elemento teórico, sino también consecuentemente pasemos a la implementación programática y en consecuencia unir esfuerzos que nos permita avanzar de manera conjunta en la agenda de género. Bajo estos principios en los cuales ONU Mujeres desarrolla su acción bajo estos enfoques y mandatos normativos, ahora me gustaría centrarnos un poco de lleno en lo que queremos compartir con ustedes en cumplimiento de estos 3 grandes mandatos en el país. Me gustaría iniciar con ustedes explicando un poco que un contexto se permite analizarlo o entenderlo en función de la disponibilidad de datos. ¿Qué queremos decir con esto? Que en función como nosotros tengamos acceso a datos es la forma en que vamos a comprender un contexto. Si tenemos datos generales, vamos a lograr comprender sobre aspectos generales de una problemática o de una situación en la cual tenemos interés. No obstante, si en cambio tenemos datos lo suficientemente desagregados bajo enfoques diferenciales e interseccionales, eso nos va a dar una oportunidad de comprender mejor el fenómeno al cual nos estamos refiriendo y en consecuencia orientar un poco más desde una perspectiva estratégica toda acción en procura de resolver esa problemática o comprender más la situación que estamos proponiendo. Es así que en este segmento de esta ponencia compartiré con ustedes una secuencia de datos. El objetivo de compartir esta secuencia de datos no es memorizarnos los datos o no es reflexionar sobre un análisis de los datos para entender el contexto, sino más bien ver el punto de inflexión de la diferencia que existe entre hablar de datos cuando nos dan un panorama general frente a datos cuando nos permiten ciertos niveles de desagregación y por tanto mayor comprensión de dicho fenómeno o tema de análisis de nuestro interés. Avanzando con esta idea, vamos a iniciar un poco esta reflexión con algunos datos en materia de información demográfica para el caso de Colombia. En esta primera filmina vemos datos lo suficientemente generales como para entender qué es lo que está pasando, qué nos dicen ciertos datos frente a la población. En este primer bloque que vemos acá, podemos concluir nosotros que en función de la proyección de datos de población proporcionadas por el DANE, podemos concluir que para el 2022, del total nacional de colombianas y colombianos, el 51.2% es mujeres. Significa entonces que a la proyección de poblaciones para el 2022, Colombia tiene más mujeres que hombres. Eso es lo que podemos señalar viendo simplemente estos datos. Podemos ver que esta tendencia se revierte en el caso de centros poblados y rural disperso, en donde en estos escenarios específicos, pues podemos observar que hay más hombres que mujeres. Asimismo, si nos vamos al índice de feminidad, siempre para el mismo año 2022, podemos ver que a nivel nacional podemos decir que por cada 100 hombres hay 105 mujeres. Y así sucesivamente, porque de momento lo que nos permiten ver estos datos son estos aspectos generales. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros a esta visión general introducimos enfoques diferenciales o interseccionales? Es decir, ampliamos la desagregación de la información. Nos permite en consecuencia poder tener otros análisis a nivel de profundidad. Por ejemplo, en esta filmina y en estos gráficos que estoy compartiendo en este momento con ustedes, podemos ahora, aparte de decir esas generalidades que ya habíamos señalado, podemos hablar un poco de cuál es la participación de personas desde una perspectiva de autorreconocimiento étnico, ¿ya? También distribuidos por sexo. Entonces aquí ya nos permite hablar un poco y entender cómo está la distribución de la población colombiana bajo una perspectiva étnica. Podemos decir que a nivel del total, las poblaciones que se reconocen como negra, mulata, raizal o paranquera representan el 9.1%.
11% del total de la población, pero también podemos decir que la población indígena para el total de la población representan el 4.4%. Asimismo, bajo este principio siempre de enfoques diferenciales, también podemos identificar la participación desde una perspectiva más campesina o, si lo queremos ver, desde una perspectiva de personas con discapacidad según sexo o área en la cual habita. En consecuencia, tener la oportunidad de poder desagregar cada vez más los datos nos dan la oportunidad de comprender mejor no solo un fenómeno, sino también de evidenciar dónde están las principales acciones que deberíamos desarrollar en clave, en este caso, por ejemplo, de política demográfica. Ahora, llevemos este mismo reflexión a otro campo de análisis o a otras líneas de análisis. Hablemos, por ejemplo, de mercado laboral, siempre bajo una perspectiva de enfoque diferencial e interseccional. Aquí, en esta tabla que ustedes pueden ver, hemos resumido algunos de los principales indicadores de mercado laboral. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la tasa global de participación o a la tasa de ocupación o a la tasa de desempleo. Como vemos en la tabla, cuando introducimos enfoques poblacionales, tenemos el total de la población y es posible poder observar diferencia entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa cuando introducimos el componente o el enfoque indígena? También nos permite generar esa información, a su vez que nos permite reflexionar un poco en términos de población con autorreconocimiento negro, afrodescendiente, raizal o perranquera, e incluso para población campesina. Pero ¿qué ocurre? Cuando introducimos el elemento de población con discapacidad, lo que podemos observar que simplemente podemos estar hablando para el total nacional. La oportunidad de poder hacer estas reflexiones en términos de hombres y mujeres simplemente se nos desvanece justamente por brechas de información. Y la importancia de poder entonces avanzar de manera conjunta bajo un enfoque diferencial e interseccional que nos permita justamente cerrar estas brechas de información para estos análisis más apropiados. Hagamos esta reflexión y sigamos madurando estos análisis con otros temas. En esta ocasión, reflexionemos un poco frente a la incidencia de pobreza monetaria. Vemos tres gráficos que nos permiten hablar un poco en términos nacionales que podemos observar de acá. Por ejemplo, en el primer gráfico de su izquierda pueden observar que tenemos a la población de 15 años y más sin ingresos propios por departamento y sexo. Podemos observar que para el total nacional, pues obviamente el mayor porcentaje de personas mayores de 15 años sin ingresos propios son las mujeres, con un mejor porcentaje los hombres, y en consecuencia hay una gran brecha en puntos porcentuales entre hombres y mujeres que efectivamente mayores de 15 años sin ingresos propios. Vemos un poco la incidencia de pobreza monetaria según sexo para el total nacional y la pobreza multidimensional según sexo del jefe de hogar. Esto solo nos permite comprender en cierta forma parte de esta problemática en torno a la pobreza monetaria. ¿Qué pasa si a estos datos nosotros los comenzamos a introducir algunos otros indicadores que nos permitan profundizar bajo estos enfoques que hemos estado reflexionando? Es así que ahora podemos hablar de incidencia de pobreza monetaria bajo una perspectiva étnica, bajo una perspectiva de víctima o bajo una perspectiva de población migrante. A su vez, también podemos hablar de incidencia de pobreza multidimensional desde perspectiva de población afrocolombiana, desde perspectiva de una población indígena y desde perspectiva de una población campesina. Al analizar la pobreza monetaria bajo estos enfoques diferenciales, ya, lo que nos permite es ahondar un poco en esta problemática e identificar en dónde están los principales cuellos de botella que bajo un principio de función de política pública debería en consecuencia ser una prioridad y en consecuencia estar orientando la toma de decisión. Es por ello que si avanzamos siempre con estos ejercicios y hablamos un poco de indicadores de violencia basada en género en términos de homicidios, estos dos mapas de calor que estamos viendo en este momento, pues nos hablan un poco de los presuntos homicidios de mujeres por departamento,
para el 2021 y el gráfico que tenemos a nuestro, el mapa de calor que tenemos a nuestra derecha, pues nos está hablando de lo mismo, pero a nivel de municipio. Lo que nos permite decir es, bueno, el nivel de intensidad de los casos de presuntos homicidios de mujeres en función ya sea de municipios o en función de departamentos. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tanta decisión nosotros podemos tomar al tener únicamente estos datos, ya sean niveles por departamento o de municipio? ¿Qué otros datos con enfoques diferenciales e interseccionales necesitamos para profundizar un poco más sobre este flagelo de la violencia basada en género? Es por ello que traemos estos indicadores, homicidios con enfoque interseccional, en donde lo que buscamos es entender la diferencia que existe al interior misma de las mujeres frente a estos hechos violentos por el cual esta atraviesa. Por eso es que podemos observar los presuntos homicidios de mujeres, pero por ciclo vital, es decir, por grupos de edades, o podemos ver los presuntos homicidios de mujeres desde una perspectiva de ancestro racial o presuntos homicidios de mujeres por una zona del hecho. Sin duda, cada vez que nosotros avanzamos en un nivel de desegregación en función de los datos que son más nacionales, departamentales y nacionales, vuelvo, insisto, nos da esa valiosa oportunidad de justamente entender cada vez más estos hechos y estas problemáticas. En este caso en particular, traemos otro par de resumen ya sobre algunos otros indicadores más con el enfoque diferencial, es decir, ¿y cómo podemos analizar, bajo qué otras perspectivas podemos analizar los homicidios entonces de mujeres? Bueno, pues analicemos entonces por factor de vulnerabilidad. Estos factores de vulnerabilidad lo que nos están diciendo son otras formas de desagregación para comprender este fenómeno y en consecuencia saber cómo poder actuar por ejemplo, frente al diseño de protocolos o ajustes de los mismos para la atención, protección de las víctimas y sobrevivientes de las violencias basadas en género, y así sucesivamente. Ahora, tratando de consolidar estas reflexiones que acabamos de decir ahorita, 2 o 3 temas importantísimos. Primero, insistir que todo fenómeno o análisis de contexto que nosotros queramos desarrollar tiene que partir de la mayor desagregación de datos que se pueda lograr. Eso nos da una mejor comprensión del fenómeno, una mejor propuesta para el abordaje de dichos fenómenos y una mejor orientación de política pública. En esta ocasión, quiero concluir un poco como estas reflexiones con esta tabla que hemos obtenido gracias a un análisis desarrollado por el DANE. En la parte izquierda de la tabla se han logrado enlistar una serie de operaciones estadísticas a nivel nacional. Algunas de estas operaciones estadísticas, como ustedes pueden ver, son lideradas por el DANE, pero también otras son lideradas por muchas otras entidades que en su conjunto forman lo que nosotros llamamos, o lo que se llama en Colombia y en todos los países, el Sistema Estadístico Nacional. Si vemos cómo estas operaciones estadísticas han avanzado en la incorporación de variables que nos permiten ir reforzando esta perspectiva de enfoque diferencial e interseccional, ¿qué podemos observar? Por ejemplo, que para las primeras 3 variables que contribuyen con estos enfoques diferenciales o interseccionales, podemos ver que la mayoría de las operaciones estadísticas las están cumpliendo porque las incorporan. Pero si avanzamos cada vez más hacia la derecha, por ejemplo, si abordamos el tema de discapacidad o si abordamos la perspectiva de orientación sexual e identidades de género, o incluso si avanzamos hacia un concepto o un enfoque más de población campesina y rural, podemos observar que cada vez menos hay operaciones que incluyen estas variables y en consecuencia, este simple cuadro nos está demostrando no solo el avance, sino también los grandes retos que aún tenemos como entidades que hacemos parte del Sistema Estadístico Nacional para poder seguir produciendo y seguir mejorando el acceso, el análisis y la utilización de datos con perspectiva de género.
En ONU Mujeres, a través del programa Las Mujeres Cuentan, en función del cual tenemos una estrategia de estadística de género que trabajamos directamente con 3 grandes socios, entre ellos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística como interrector del Sistema Estadístico Nacional en Colombia, el segundo aliado, que es la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, como el Mecanismo Nacional para el Ámbito de las Mujeres, y en un tercer socio estratégico tenemos al Departamento Nacional de Planeación como en su papel rector de mucha política pública en el país. En el marco de este principio, lo que nosotros buscamos con esta alianza y a través de una serie de intervenciones y reflexiones como las que acabamos de ver ahorita, es cerrar lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso de la estadística. Es decir, cómo un dato realmente pasa a ser, partiendo de una interpretación apropiada y oportuna en función de desagregaciones, estadística que efectivamente permite la comprensión de los fenómenos al nivel de detalle más posible, pero esta estadística a la vez se convierte en evidencia, una evidencia que orienta la toma de decisiones y en consecuencia esta evidencia alimenta el ciclo de política pública y en este caso particular en función de la agenda de género en el país. De tal suerte que bajo este círculo virtuoso se pueda proveer evidencia para los tomadores de decisión y para los hacedores de política pública que nos permita acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero también el empoderamiento de las mujeres y en consecuencia cumplir con ciertos marcos normativos tanto nacionales e internacionales. Cierro este primer elemento entonces haciendo 3 grandes reflexiones con ustedes. La primera de ellas es, bueno, en función de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué recomendaciones realmente se le ha dado al Estado colombiano para incluir el enfoque diferencial e interseccionales en las estadísticas? ¿Ya? Porque este hecho no es un hecho de capricho de las entidades que hacen parte del sistema estadístico, sino que estos enfoques diferenciales e interseccionales en la estadística obedecen a un principio de derechos humanos que son respaldados por muchas recomendaciones que ya las vamos a ver más adelante. La segunda reflexión que yo les invito a realizar es qué tanto se está incorporando el enfoque diferencial e interseccional entonces en las estadísticas nacionales y territoriales. Partiendo de este último cuadro que yo les señalaba, creo que esta pregunta y esta reflexión es muy importante, sobre todo para que lo podamos internalizar en las funciones que estamos desarrollando, ¿ya? Y en la entidad que estamos representando. Finalmente, una reflexión no menos importante es por qué es de vital importancia para que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses integre estos enfoques diferenciales e interseccionales en su producción estadística. Esto es importante porque no debemos de olvidar que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses hace parte del Sistema Estadístico Nacional y si bien ha sido una de las principales entidades que más avances ha mostrado en esta perspectiva, como vamos a ver un poco más adelante, aún siguen habiendo áreas de oportunidades y yo creo que en función de esas áreas de oportunidades es donde debemos de marcar una ruta de trabajo congruente y sobre todo muy articulada en función del Sistema Estadístico Nacional. Me quedo un poco para acá y le cedo la palabra a mi colega Ana. Listo, muchísimas gracias Rolando por esa presentación inicial. Yo voy a, como acabas de anunciar, avanzar entonces hablando de los marcos normativos que dan recomendaciones al Estado, sobre todo los marcos normativos internacionales y luego miramos rápidamente unas normas internas del país. Siguiente, por favor. Entonces quisiera comenzar hablando de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. Esta es tal vez la convención más importante a nivel global en materia de eliminación de la discriminación contra las mujeres y esta convención describe la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Es muy importante porque esta convención hace un llamado a todos los estados a que tomen medidas efectivas para avanzar en la igualdad sustantiva, no solo en la igualdad formal, en la normatividad, sino en la igualdad real entre hombres y mujeres, de forma que se pueda garantizar que las mujeres puedan gozar plenamente de todos sus derechos y libertades en igualdad de condiciones con los hombres. La convención de la CEDAW tiene un comité que hace seguimiento a la implementación de la convención y hace recomendaciones, algunas veces generales, que van dirigidas a todos los estados y algunas veces específicas que son para cada país. Queremos compartirles las dos. Siguiente diapositiva, por favor. Primero, recomendaciones generales que se han hecho a todos los países y luego recomendaciones específicas para Colombia, específicamente en materia de estadísticas e información, digamos, de los casos que se presentan. Entonces, hay dos recomendaciones del Comité de la CEDAW para todos los países en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres. La primera es la recomendación de 19, que es una recomendación muy importante porque la convención como tal no habla directamente de la violencia basada en género ni de la violencia contra las mujeres, pero el comité hace una interpretación y define la violencia basada en el sexo como aquella violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta de forma desproporcionada. Y dentro de esta violencia incluye daños o sufrimientos de índole físico, mental o sexual, amenazas de cometer estos actos, coacción y diversas formas de privación de la libertad. Esta recomendación además hace un llamado a los países a recopilar estadísticas e investigar el alcance, las causas y los efectos que la violencia tiene y la eficacia de las medidas que se implementan para prevenir y responder a esta violencia. Posteriormente, años después, el comité hizo una nueva recomendación, que es la recomendación 35, en la que pide a los estados recabar, analizar y publicar periódicamente datos estadísticos sobre el número de denuncias de todas las formas de violencia basada en género contra la mujer y pide además desagregaciones. Aquí empieza el llamado a que se pueda tener una información detallada para conocer los diferentes tipos de violencia que afectan a las mujeres, tener información sobre los feminicidios, sobre las órdenes de protección, las condenas, las indemnizaciones a las víctimas y además hace un llamado a que se asignen recursos humanos y financieros suficientes para poder atender a la demanda de información. Siguiente diapositiva, por favor. El Estado colombiano también ha recibido unas recomendaciones específicas y quisiera destacar algunas aquí, no son todos los que hay, pero en este momento quisiéramos destacar que al Comité de la CEDAW le preocupa la limitada capacidad institucional del Poder Judicial, en particular en las zonas rurales, y lo traigo aquí porque, pues, dado que estamos pensando en la importancia de tener información estadística detallada que incluye la posibilidad de tener información sobre las afectaciones a mujeres en zonas rurales y urbanas, este es un punto importante porque el comité considera que ahí hay un reto y sobre todo pues para saber cómo se está afectando a grupos vulnerables específicos como las mujeres indígenas, afrocolombianas, rurales, mujeres con discapacidad de mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. También recomienda al Estado unificar los datos recopilados sobre la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los delitos de trata de personas, separándolos de otros delitos de violencia de género y nuevamente un llamado a que esta información esté desagregada por sexo, edad, etnia, ubicación geográfica, discapacidad, etcétera, que sea de utilidad en el análisis y diseño de políticas públicas. Otro punto importante que queremos destacar es que al comité le sorprende que a pesar de la reconocida capacidad del Sistema Estadístico Nacional, los datos relacionados con las mujeres indígenas, afrocolombianas y de grupos tradicionalmente marginados sigan sin estar suficientemente desagregadas. Y por último, recomienda al Estado fortalecer sus esfuerzos por medio del Sistema Estadístico Nacional para recopilar mejor la información estadística de las mujeres y para desagregar esa información. No voy a repetir, pero la idea es desagregar esta información para que efectivamente se pueda tener
información detallada de grupos específicos de mujeres y de forma que las políticas públicas puedan enfocarse en las necesidades específicas que estos grupos tienen. Siguiente diapositiva, por favor. Otro instrumento internacional muy importante en este tema es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la Convención Belén do Pará, que fue aprobada en 1994. Esta es una convención pues, que aplica en nuestro continente, la primera de su tipo, y define la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta convención distingue 3 tipos de violencia, que son la física, sexual y psicológica, identifica diferentes ámbitos de ocurrencia y diferentes agresores, y esta convención responsabiliza a los estados no solo por sus acciones, sino también por sus omisiones en materia de violencia contra las mujeres. Esto es muy importante, pues, porque como ustedes saben, la sociedad civil puede presentar de peticiones con denuncias o quejas de violaciones de la Convención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Convención tiene un mecanismo, la Convención de Belén do Pará tiene un mecanismo de seguimiento, que es el MESECVI, que ofrece apoyo y evaluación a los avances de los estados, y el Comité de Expertas elabora recomendaciones a la implementación de la Convención. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en términos generales, este mecanismo de seguimiento ha recomendado a los estados, pues específicamente a nuestro estado, promover la producción de datos estadísticos, y destaca positivamente que en Colombia es obligación del Estado llevar registros administrativos sistemáticos sobre casos de violencia contra mujeres y niñas de todas las edades, pero reitera a nuestro Estado la recomendación de trabajar en la producción de información desagregada por origen étnico, y personas afrodescendientes, personas con discapacidad, con diferentes preferencias sexuales, migrantes, refugiadas, personas desplazadas o personas privadas de la libertad. Siguiente diapositiva, por favor. También queremos destacar la declaración y plataforma de acción de Beijing, que hace un llamado a trabajar, que tiene como una de sus esferas de trabajo el tema de violencia contra la mujer, que se define como todo acto de violencia basada en el género que tiene resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. La declaración hace un llamado a todos los estados a promover la investigación, a recoger datos y elaborar estadísticas en materia de todos los tipos de violencia, información sobre las causas, la naturaleza, la gravedad, las consecuencias de la violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces cerramos aquí la sección sobre los marcos normativos internacionales, y sobre los marcos normativos nacionales queremos llamar la atención específicamente sobre 3 leyes que tiene el país y que hacen mención específica a los sistemas de información sobre digamos, datos sobre violencia contra las mujeres. El primero es la Ley 1257 de 2008, que es nuestra ley de prevención, atención, judicialización y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y en uno de sus artículos, la ley señala que las entidades responsables en el marco de esa norma deben aportar información referente a la violencia de género al sistema de información que determine el Ministerio de Protección Social o el Ministerio de Salud y la CEPEM para las labores de información, monitoreo y seguimiento. La ley, por su parte, la ley 1719, que es la ley de acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, con énfasis en víctimas en el marco del conflicto armado, crea el Sistema Unificado de Información sobre Violencia Sexual y llama al DANE, la CEPEM y el Instituto Nacional de Medicina Legal a asesorar la incorporación de esta información al sistema de registro unificado de casos que crea la ley 1257, de un componente de violencia sexual, teniendo en cuenta, digamos, las dimensiones de la violencia. Y por último, la ley 1761 de 2015, que es la ley que crea el delito
el tipo autónomo de feminicidio, hace un llamado a adoptar un sistema nacional de estadísticas sobre violencia basada en género y establece que el DANE, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Medicina Legal, adoptarán un sistema nacional de recopilación de datos sobre los hechos relacionados con violencia basada en género en el país. Entonces, como podemos ver, hay un llamado de diferentes instrumentos normativos, tanto a nivel global como a nivel nacional, para tener unas estadísticas muy fuertes sobre la violencia contra las mujeres, que sea completa y que pueda servir como base para, digamos, elaborar políticas públicas que sean específicas. Aquí quisiera retomar un poco las preguntas que planteamos hace un momento o que mi colega Rolando planteó hace unos momentos sobre qué tanto se está incorporando el enfoque diferencial e interseccional en las estadísticas nacionales y territoriales, y quisiera responder eso un poco con cuáles son esas recomendaciones que se le han dado al Estado colombiano. Y es que las recomendaciones, como ustedes pudieron ver, tanto del mecanismo de seguimiento a la Convención de la CEDAW como a la Convención de Belém do Pará, si bien reconocen los estados, los avances que ha hecho el Estado colombiano y en muchos casos su fortaleza estadística para registrar administrativamente los casos de violencia contra las mujeres, están señalando de forma reiterada las debilidades que identifican y que están relacionadas pues con la necesidad de tener una información estadística con enfoque diferencial e interseccional, de forma que efectivamente se puedan identificar y analizar las violencias que afectan a grupos específicos de mujeres y tener políticas públicas para abordarlas, sobre todo los grupos con mayor vulnerabilidad, que pues los mencionan específicamente estas recomendaciones internacionales, y que pues sabemos que están preocupados particularmente por la situación de mujeres indígenas y afrodescendientes, mujeres con preferencias sexuales e identidad de género diversa, mujeres migrantes, refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad. Y aquí le quiero devolver la palabra a mi colega Rolando, quien va a seguir con la presentación. Muchas gracias, Ana. Entonces, tratando de recopilar un poco como esta lógica de reflexiones en función de lo que nos acaba de presentar Ana, de cuáles son esas recomendaciones que se han hecho al Estado colombiano, pero también sin perder de vista esta perspectiva de cómo analizar mejor un contexto o un fenómeno desde la perspectiva de enfoques diferenciales e interseccionales. Vale la pena entonces avanzar un poco pensándonos concretamente, entonces, ¿cuáles son esos avances que se poseen, pero cuáles son esos retos que aún persisten en función de cierre de brechas de información bajo estos enfoques que nos estamos refiriendo? Bajo este principio de análisis, me voy a referir en un primer momento frente a los avances de manera concreta. Uno de esos grandes avances, y como nos los acaba de mostrar Ana hace poco, es que hay que reconocer que Colombia es uno de los países de la región de América Latina y el Caribe que realmente más ha avanzado en un marco normativo y conceptual robusto en términos del sistema, de su sistema estadístico nacional y en cómo incorporar enfoques diferenciales e interseccionales en dicho sistema. Obviamente que al hablar del sistema estadístico nacional, automáticamente nos estamos refiriendo también a todas las entidades públicas que hacen parte de ese sistema y que en consecuencia son entidades de productoras oficiales de estadísticas. Al hablar un poco, y para citar algunos ejemplos de ese marco normativo y conceptual, nos podemos referir a la más reciente proyecto de ley que ha sido aprobado, en el cual ustedes podrán descargar el video para comprender un poco más de este importantísimo marco normativo que ahora cuenta el país con su proyecto de ley estadística, un proyecto de ley que hacía falta justamente para terminar de articular muy bien todo el sistema estadístico nacional. Otro marco normativo importantísimo es que Colombia es uno de los pocos países de la región en América Latina y el Caribe que ha logrado diseñar y está en proceso de implementación de lo que es la guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en todo el sistema estadístico nacional.
En esta presentación también le dejaremos el enlace para que ustedes puedan entrar a consultar esa guía sin perder de vista que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense hace parte de ese sistema estadístico y que en consecuencia puede unar esfuerzos junto con el DANE para avanzar en la implementación de esta guía que ofrece lineamientos claros en las diferentes fases de todo proceso o función estadística. Otro de los avances a los cuales me quiero referir de manera concreta, muy ligado a lo anterior, es que también hay recursos disponibles para todo actor desde la perspectiva productiva o desde la perspectiva de usuarios de datos. Algunos de estos recursos disponibles es que el DANE también ha puesto a disposición un curso gratuito en Internet, online, bajo un principio en el cual se busca profundizar los conocimientos frente a qué son estos enfoques diferenciales e interseccionales y cómo lograrlos incorporar a la producción estadística. Y también ha puesto a disposición una guía que ofrece la posibilidad de comprender de manera más fácil toda esta herramienta que se ha pensado para contribuir a las distintas entidades productoras de datos oficiales en el país de cómo incorporar la misma guía. Un segundo avance a lo que quiero referir son compendios estadísticos periódicos cada vez más con un enfoque diferencial e interseccional hasta donde la disponibilidad de datos actuales permita. Para citar unos ejemplos, nos podemos referir al compendio estadístico de mujeres y hombres, brechas de género en Colombia, que justo la semana pasada, para ser más exacto, el jueves se lanzó la segunda edición para Colombia, un compendio estadístico que pretende ser bianual y bajo una alianza estratégica tanto con el DANE como con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se ha logrado institucionalizar de tal forma que cada 2 años el país va a poder contar con este compendio estadístico en la cual busca fusionar toda la disponibilidad de datos desde perspectivas diferenciales e interseccionales relacionadas con brechas de género en un solo documento abordando distintas líneas de análisis o ejes temáticos de investigación. Pero tampoco podemos olvidar el enorme esfuerzo que también viene haciendo de hace ya varios años el mismo Instituto Nacional de Medicina Legal para poder contribuir a estos compendios estadísticos, aunque sea desde la perspectiva de violencias basadas en género, desde diferentes tipos de violencias, como lo mencionaba mi colega Ana hace un momento, y algunos de estos ejemplos, por ejemplo, está Masatugó o Forensis, que son importantes compendios estadísticos que han contribuido a cerrar en parte esas grandes brechas y en consecuencia entender cada vez mejor todo este fenómeno de la violencia contra las mujeres en el país y en consecuencia contribuir a la gestión de política pública. Otro avance importante tiene que ver que cada vez más está fortaleciendo la comunicación entre productores y usuarios de estadísticas con enfoque de género. No tenemos que perder de vista que la responsabilidad de cerrar brechas de información no solo recae en las entidades productoras de fuentes de información oficial, sino también en las organizaciones que somos usuarias de esa producción, porque justamente las dos perspectivas de productores y usuarios es lo que nos permite identificar las brechas, lo que nos permite definir cuáles son los proyectos estadísticos prioritarios y cómo necesitamos que esos proyectos estadísticos respondan a ciertas necesidades de información para comprender los fenómenos y en consecuencia poder diseñar mejores políticas públicas. Algunos ejemplos de cómo se va fortaleciendo cada vez más esta comunicación entre productores y usuarios, podemos citar la red de observatorios ya de género, una red que está tratando de aglutinar a distintos observatorios territoriales de género de tal suerte que se conviertan en mecanismos que contribuyen no solo a contribuir, que contribuyen no solo al acceso, sino también al análisis y consecuentemente a la utilización de los datos para orientar las tomas de decisiones, incluso desde el nivel territorial. También tenemos ejercicios como los perfiles de género departamentales, que al igual que mujeres y hombres desde el nivel nacional, lo que busca es tener también un compendio estadístico bajo una perspectiva integral en departamentos como Nariño y Cauca. Un cuarto avance, pero no menos importante, tiene que ver en los progresos que ha hecho el país para innovar en materia de estadística. Sin duda hay muchos ejemplos
muchos de ellos liderados por el ANE y por otras entidades que hacen parte del Sistema Estadístico Nacional, pero me quiero referir únicamente a dos a manera de ejemplo. El primer de estos ejemplos tiene que ver con el concepto de aprendizaje de máquina, en donde básicamente lo que se busca bajo modelos computarizados es contribuir a cerrar de información desde la perspectiva de registros administrativos, en donde se les enseña bajo este aprendizaje de máquinas a pensar, a educar a las máquinas de tal suerte que nos permita hacer predicciones de sexos en registros administrativos que anteriormente no tenían la variable sexo. Y al hacer incorporación de la variable sexo nos permite profundizar en análisis que antes no era posible. Por ejemplo, desarrollar un análisis con enfoque de género en clave de tenencia, uso y acceso de la tierra. Los registros administrativos de catastro territorial tradicional no tenían esta perspectiva y es justamente a raíz de estos aprendizajes de máquina que se ha logrado justamente. Otra metodología o otra innovación puede ser pensada en nuevas formas, en nuevas metodologías mucho más económicas para recopilar información. A esto respecto, la contribución que ha hecho ONU Mujeres desde una perspectiva global a crear una metodología que se les conoce como evaluaciones rápidas de género, que son una alternativa a las encuestas que pueden ser muy costosas en los países, pero que permiten bajo un costo razonable poder comprender ciertas dinámicas o problemas sociales, económicos de distintos aspectos y en consecuenciamente generar más datos para la toma de decisiones. Ahora, hablemos un poco de los desafíos que, como bien nos presentaba Ana en su momento, en respuesta a esos marcos normativos, tanto nacionales e internacionales, aún tenemos un camino que recorrer. Y estos retos se relacionan a avanzar más decididamente en el aprovechamiento de registros administrativos y de otras fuentes de información innovadoras. No podemos perder de vista que el problema no necesariamente radica en que no tenemos producción de datos, sino muchas veces radica en que no hacemos un mejor aprovechamiento estadístico de los datos que ya tenemos. Eso nos invita, en consecuencia, a ver nuevas formas de cómo explotamos mejor los registros administrativos. El segundo reto importantísimo tiene que ver con la interoperación de fuentes de información en el marco del Sistema Estadístico Nacional. Para el caso de violencia, Colombia es uno de los países de la región que también ha dado un primer paso en función de procurar la interoperación de fuentes de información, como es el sistema de CIVIG, ¿ya? Que sin duda es un sistema que aún tiene grandes áreas de oportunidad, pero sin duda es un claro ejemplo de cómo el país se está preparando para dar los primeros pasos en lograr esta interoperación de fuentes de información. El tercer reto se relaciona con el hecho de poder lograr la producción y la medición de indicadores desde una perspectiva territorial. Sin duda, tenemos que avanzar en cerrar brechas de información no solo desde la perspectiva nacional, también tenemos que tener esas capacidades de la perspectiva territorial y de esta suerte poder cumplir con el principio de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás. No tenemos que perder de vista que aquello que no se puede medir, que no se puede conocer, no se puede transformar. Y en consecuencia, si queremos hacer acciones transformadoras, debemos de conocer en detalle qué es lo que está pasando, incluso desde la perspectiva territorial, para que los promedios nacionales no nos engañen y en consecuencia asegurarnos de no dejar a nadie atrás y especialmente a los grupos poblacionales tradicionalmente excluidos. La cuarta reto se relaciona con el financiamiento de operaciones estadísticas claves. Sin duda, la pandemia ha puesto en jaque a los países del mundo frente al financiamiento, pero sin duda la operación estadística debe seguir siendo una prioridad y en consecuencia asegurar los recursos para no desacelerar el progreso en materia de producción, análisis, utilización de estadísticas con enfoques diferenciales e interseccionales. Me quedo un poco aquí y le vuelvo la palabra a mi colega Ana. Muchas gracias, Rolando. Yo quisiera entonces terminar y aquí redondear algunas ideas que ya planteamos a lo largo de la presentación. Estas son unas recomendaciones y ideas para la acción, pero como les digo, ya las hemos mencionado varias de ellas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, primero que todo, pues un punto que hemos señalado una y otra vez y es considerar el enfoque
diferencial e interseccional como una herramienta para la justicia de género. Este es el mensaje más importante que queremos dejar el día de hoy, por eso voy a insistir en que si queremos realmente reconocer y visibilizar la situación de grupos específicos de mujeres, necesitamos evidencia para hacerlo y la evidencia que tenemos son las estadísticas. Entonces, este es fundamental y pues cada persona, ya que estamos aquí a puertas de conmemorar el 25 de noviembre, que es el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, pues tenemos todos y todas una responsabilidad digamos, la erradicación de esta forma de violencia, y una forma de hacerlo es pues específicamente tener una información que sea útil y que nos permita saber cuál es la situación de los diferentes grupos de mujeres. Segunda propuesta, recomendación, es fundamental tener presente que las intervenciones gubernamentales no son neutras al género y que cuando no identificamos cómo están afectándose grupos poblacionales específicos, reproducimos automáticamente y además sin darnos cuenta estereotipos discriminatorios. Entonces, específicamente con las mujeres tenemos que mirar cómo las intervenciones o las medidas que tomamos las pueden estar afectando a ellas específicamente, de forma que no estemos reforzando estereotipos discriminatorios, sino siendo parte de la transformación. Entonces, este es un punto central en este proceso, pues porque de tener esta mirada de género depende que la atención y digamos, si la atención que se le dé a los casos de violencia sea la adecuada. El tercer punto es que el Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto la ley que lo reglamente debe tener acciones específicas para fortalecer el sistema estadístico nacional. Ya lo acaba de decir Rolando, sin que existan unas cifras y que se vean utilizadas adecuadamente con enfoque de género diferencial e interseccional, pues no estamos visibilizando situaciones de poblaciones específicas y por lo tanto pues no vamos a lograr mejorar la situación de estas poblaciones, que es lo cual es vital para el desarrollo sostenible. Cuarto, es nuevamente aquí el llamado que acaba de hacer y que hacen las recomendaciones internacionales a asegurar presupuestos y financiamientos para fortalecer las estadísticas con enfoque de género, sobre todo en el contexto actual post-pandemia. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí, estos nuevamente son elementos que ya hemos señalado a lo largo de esta presentación, pero fortalecer este llamado a incrementar la comunicación y la articulación entre productores y usuarios de estadística. Rolando lo señalaba, y hay espacios como los observatorios de género en donde pues se busca de forma orgánica generar esta relación y cerrar y pues apoyar el cierre de brechas de la información, de forma que efectivamente se pueda contar con una información específica que sea utilizada en materia de erradicación de violencia contra las mujeres y que nos permita tomar medidas de política pública que efectivamente redunden en una mejor atención de esta violencia. También incrementar las coaliciones y alianzas entre actores diferentes como la cooperación internacional, la sociedad civil y la academia, como una forma de buscar nuevas fuentes de financiación para fortalecer el acceso, análisis y uso de estadísticas, pero también para buscar opciones de innovación en estas operaciones estadísticas. También recomendamos avanzar hacia mayores niveles de desagregación de los datos. Una y otra vez lo dicen las recomendaciones de los organismos internacionales, pero también lo sabemos nosotros en el país. Si no tenemos información desagregada, no podemos visibilizar grupos específicos de mujeres y no podemos garantizar el mandato de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es no dejar a nadie atrás. Entonces necesitamos visibilizar la situación de las mujeres para poder abordarlas y buscar o erradicar la desigualdad, que es en últimas lo que queremos. Y por último, el Plan Estadístico Nacional evidenció la necesidad de captar elementos básicos para aplicar el enfoque diferencial e interseccional, empleando los mismos conceptos, nomenclatura y las mismas categorías. Esto haría posible intersecciones entre diferentes fuentes de información, que sería de gran utilidad para realizar análisis a profundidad. Entonces, con este último punto cerramos
esta presentación y les queremos agradecer muy especialmente desde ONU Mujeres por la posibilidad de compartir con ustedes estas reflexiones que esperamos que sean útiles en el marco del Congreso y que sean un aporte para ese análisis que están haciendo en el marco de este espacio, de este evento sobre del Instituto Nacional de Medicina Legal. Rolando, no sé si quieres agregar algo más. No, solamente concluir, Ana, que la presentación obviamente se entregará al comité organizador. La presentación tiene una serie de recursos y enlaces en los cuales ustedes podrán acceder y en su tiempo poder indagar un poco frente a las leyes, los recursos que hay disponibles en cuanto a compendios estadísticos o incluso frente a los cursos disponibles para poder profundizar un poco más en lo que se conoce esto como enfoques diferenciales e interseccionales. Bueno, nada más que agradecer su tiempo y su atención. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.